Capítulo 27 del libro de estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Les invitamos a que abran sus Biblias, ¿verdad? Y vamos a estar viendo ahora del capítulo 27 y prácticamente lo que vamos a estar viendo es desde el versículo 1 hasta lo que es el versículo 12. Este pasaje nos habla prácticamente de lo que es el inicio del viaje del apóstol Pablo a Roma. Leemos de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor que cuando se decidió de que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándose en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día dice que llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solamente del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión no daba más crédito al piloto, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Vamos a quedarnos hasta aquí, aunque en realidad queremos meditar en esta porción de lo que es hasta el versículo 23, pero que esto sea suficiente como una introducción para nuestro estudio de esta hora. Como siempre te pedimos, Señor, de que tú nos puedas ayudar por el hecho de que es tu libro, es tu obra, es el Espíritu Santo, Señor, el que realmente nos muestra lo que se hizo en aquel tiempo. Te pedimos que ahora tú nos ayudes para que también seamos impartidos, de tal manera, Señor, que aprendamos y que veamos cómo es que tu siervo, y en este caso el apóstol Pablo, fue guiado, fue fortalecido en medio de dificultades y obstáculos, con el fin de que se llegase a cumplir el propósito por el que tú lo llevabas a Roma. Ayúdanos a nosotros, Señor, a no solamente ver este aspecto como algo histórico, sino como algo que pudiéramos considerar que el mismo Dios de aquel es el mismo Dios de hoy y que nosotros debiéramos tener este conocimiento para el servicio que hacemos en el tiempo de hoy. Mi Dios, bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solamente quiero ver aquí. Ahí estamos.
Bueno, mis amados hermanos, en esta oportunidad, pues diríamos que vamos a ver algo un poco diferente de lo que hemos estado estudiando, porque hemos estado considerando, por ejemplo, lo que sucedió desde el momento en que apresaron al apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo ahí estuvo ante el gobernador de Félix, después de Félix pasó ante el otro gobernador que fue Festo, y luego Festo realiza un juicio ante el rey Agripa, y en medio de todo esto el apóstol Pablo mejor apela a César para que se le celebre un juicio en Roma y no allí en Jerusalén o no allí en Israel, por cuanto que los que son del Sanedrín y están en contra del Evangelio están con toda la disposición de arrebatar la vida, de darle muerte al apóstol Pablo. Todo eso lo hemos visto anteriormente, pero lo que vamos a ver a partir de hoy, como dije hace un instante, no deja de tener una connotación algo distinta, porque como alguien dijo por allí, si alguna vez se narró con detalles acerca de lo que es un viaje por medio de un barco, esta es una descripción bien minuciosa de todas las situaciones que fueron aconteciendo y como que si llevaran allí una carta, ¿verdad?, para ir narrando evento tras evento. Este es el estudio. Este es el estudio, ¿verdad?, donde se mira de aspectos, no sé si llamarlos dramáticos, ¿verdad?, pero sí no deja de verse aquí una descripción de todo lo que va aconteciendo en el viaje con el apóstol Pablo. Y alguien diría, bueno, pero ¿qué enseñanza podríamos aprender nosotros de un simple viaje? O tal vez no simple, porque realmente hubieron cosas tremendas. Pero lo que vamos a aprender, hermanos, quizás aquí la enseñanza que yo veo aplicada a mi vida es cómo el apóstol Pablo tiene una gran confianza en el cuidado de nuestro Dios. Diríamos que también es una lección para nosotros hoy en día de cómo aprender a confiar en medio de las pruebas, en medio de aquello que es, diríamos, la voluntad de Dios, pero que a pesar de que es la voluntad de Dios, se enfrentan oposición, se enfrenta obstáculo, pruebas, pero con todo y eso, el siervo del Señor se mantiene confiado en Dios. Es una gran enseñanza, hermano, porque muchas veces usted y yo podemos estar haciendo la voluntad del Señor y uno da por sentado, da por hecho, que porque aquello es la voluntad del Señor, no va a presentar oposición, que todo se va a hacer en paz, que todo va a ser fluido, que todo se va a realizar armoniosamente, y cuando todos esos elementos están conjugados, uno puede afirmar y decir, es que es la voluntad de Dios. Pues le tengo una noticia. Aquí nos vamos a encontrar con aquello que es la voluntad de Dios y sin embargo, con obstáculos, con oposición, con situaciones adversas, pero que eso no iba a ser motivo para el apóstol Pablo el continuar o el dejarse llevar por aquello que Dios estaba poniendo por delante. Así que, habiendo dicho eso, mis amados hermanos, como una breve introducción, quisiéramos quizás ver lo primero, y tiene que ver con el inicio del viaje del apóstol Pablo. En el versículo 1 del capítulo 27, dice aquí, hermanos, dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, dice que entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía de Augusto. En fin, diríamos, así es como da inicio el viaje del apóstol Pablo. Prácticamente, para Pablo esto llegaría a ser su último viaje. Nunca más regresaría o volvería a ver
¿verdad? Desde su momento, o más bien desde lo que registra el libro de Hechos, nunca más volvería a Jerusalén, nunca más llegaría, hermanos, ¿verdad?, a su nación, porque pues va camino hacia Roma. Aquí si nos vamos solamente al detalle del libro de los Hechos, diríamos que con el libro de los Hechos se cierra su vida, ¿verdad? Pero con todo y esto quisiéramos en el capítulo 27, quisiéramos ver 4 cosas. Número 1, que en el inicio de que se va a embarcar el apóstol Pablo, se ve de que no solamente él habría de ir solo, de más está decirles que habrían como 200 personas que irían en esa embarcación, ¿verdad? Y entonces se ve que habían otros presos que probablemente habían apelado a César, al igual que Pablo. Dentro de ellos es interesante que se puede considerar de que también habían casi como esclavos o vidas que estaban condenadas. Roma ya celebraba para esta fecha espectáculos de gladiadores en las arenas de Roma. Ya habían mártires también, que probablemente allí dentro de ellos habían personas condenadas a realizar estos combates, espectáculos ¿verdad?, en la arena, y probablemente, hermanos, estábamos viendo con el propósito de, pues, ¿qué diríamos?, de alimentar cosas que eran inmorales, cosas que tenían que ver con entretenimiento violento, porque según lo que narra la historia, eran rarísimas las ocasiones en que se celebraban eventos de gladiadores donde nadie moría. Lo más usual es que siempre que habían peleas de gladiadores, habían muertes. Lo extraordinario que podría yo decir aquí es que se supone, hermanos, de que el apóstol Pablo va a que se le celebren un juicio. Y si hablamos de juicio, estamos hablando de justicia, ¿no es cierto? Entonces, pero lo tremendo aquí que nosotros pudiéramos decir es que se le va a celebrar un juicio al apóstol Pablo dentro de una nación que no tiene coherencia. Porque imagínense ustedes, hermanos, lo que se celebra en Roma: asesinato, diversión. Además, Roma se conoce como una nación, hermanos, idólatra, una nación que da mucha libertad a los placeres y a los deseos del sexo y todo eso. Y con todo y eso, el apóstol Pablo va a Roma a que se le haga juicio, a que se le celebre justicia. Cuando decimos Roma permitía, hermanos, alimentar deseos pecaminosos, cosas inmorales, violencia, donde se utilizaban a los seres humanos, hermanos, para entretener, entregando su vida para entretener a otros. Entonces decimos, Pablo va a recibir justicia en una nación donde realmente no hay justicia. Pero en fin, hermanos, finalmente aquí vemos que dice que el grupo se embarcó en una nave, versículo 2, y embarcándonos en una nave adrimitina que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Bueno, hermanos, algo que también ustedes deben de saber es que los barcos llevaban varios propósitos. Uno, el llevar a personas, sean esclavos, ¿verdad?, o personas que habían apelado a que se les celebraran juicio allá en Roma, pero lo otro también que eran barcos donde se llevaban mercancías, y entonces iba de puerto en puerto, aprovechando que se realizaba el viaje, iban de puerto en puerto recogiendo mercancía que se intercambiaban, ¿verdad? Era como se decía, como el correo de aquel entonces, hermanos. Entonces, pero prácticamente este viaje, esta primera parte del viaje que se está haciendo con Pablo,
Dicen los escritores que era prácticamente un viaje temporal. La idea es que el centurión, hasta que iba a encontrar este centurión llamado Julio, habría de encontrar un barco más idóneo, un barco que fuera más grande, que tuviera la capacidad de llegar hasta Roma, ¿verdad? Que pudiera hacerle frente incluso a las mareas más fuertes. Este era un barco mediano, por así decirlo, y casi era un barco mercantil. Pero, pues, es lo que dice aquí en el versículo 2. Algo también que hay que considerar es que aquí, a partir del versículo 1 en adelante, hay una narración donde se habla en un contexto plural. Si ustedes se habrán dado cuenta, desde el momento en que Pablo, en el capítulo, ¿qué diríamos? Desde el capítulo 24, ¿verdad? Desde el capítulo 23, nos damos cuenta que Lucas ya no aparece, ni Aristarco. Pareciera ser de que desde el momento en que apresan al apóstol Pablo, a partir de ese momento como que él está solo. Pero es interesante que a partir desde el versículo 1 comienza nuevamente una narrativa como que hay alguien que está escribiendo con detalles lo que va a acontecer. ¿Y quién es? Evidentemente que es Lucas, el médico amado que más tarde Pablo le estaría llamando. Porque vea cómo habla desde el versículo 1, dice cuando se decidió que habíamos, ya se está involucrando. Luego dice el versículo 2, y embarcándonos en una nave adrimitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, Macedonio, ¿verdad?, de Tesalónica. Entonces, vemos aquí que, hermanos, el apóstol San Pablo goza de mucha confianza y goza también de un gran privilegio. Y es el hecho de que al apóstol Pablo no va él solo, sino que va acompañado. Es interesante que Pablo, todo esto se le permite porque realmente se le considera un buen hombre, un hombre inocente, pero que sin embargo por haber apelado a César va. Pero es un hombre de confianza. Tanto, ¿cómo se llama? Lo que era Agripa como Festo, lo llegaron a considerar un hombre inocente. Tan es así de que, vamos a ver más adelante, no deja de haber hasta incluso una relación de amistad con Julio, el centurión. ¿Verdad? ¿Qué centurión va a empezar a dialogar con un esclavo, con un preso, si antes no se le reconociera de que realmente era un hombre inocente? Pero en este caso vemos algo muy importante. Vemos Aristarco. ¿Quién es Aristarco? Bueno, discípulo del apóstol Pablo, que incluso llegó a apoyar al apóstol Pablo en recoger y en llevar ofrendas a Jerusalén. Eso lo puede usted ver en el capítulo 20, del 4 al 6, ahí en Hecho. Bueno, también fue una de las vidas que en un momento dado fueron apresados juntamente con Pablo allá en Éfeso, capítulo 19, versículo del libro de los Hechos. En otras palabras, este Aristarco había estado con Pablo en las buenas como en las malas. Y aquí hay una enseñanza, mis hermanos. Aquí hay una enseñanza. ¿Qué podemos aprender? Bueno, dos vidas acompañan al apóstol Pablo. Una, evidentemente, es Lucas. Y dos, es Aristarco. ¿Qué enseñanza podemos aprender nosotros? Hermanos, que la verdadera hermandad, en el verdadero servicio a nuestro Señor Jesucristo, estos que son verdaderamente hermanos, genuinos, no son vidas que van a abandonar dijéramos, a sus mentores o a sus consiervos o a los hermanos que colaboran,
Los van a dejar así en el abandono. Bueno, ya te agarraron preso, pues hay que te vaya bien. No, hermanos. Vemos nosotros cómo por lo menos estas dos vidas acompañaron al apóstol Pablo. ¡Qué tremendo! Dejaron todo por acompañar al siervo del Señor en una situación que parecía, pues, dijéramos, no bonancible en la experiencia del apóstol Pablo, sino una situación adversa, difícil, incómoda. Sin embargo, allí estuvieron. Decimos esto, hermanos, porque muchas veces dentro de la iglesia acontece que mientras todos los hermanos están gozando de bendición y de prosperidad, pues se miran acompañados, se miran rodeados, se miran apoyados. Pero cuando a uno de ellos, de repente, hermanos, le acontece situaciones adversas, muchas veces hay creyentes que actúan como aquellos que actúan en el mundo. Como quien dice, no te conozco, no sé ni quién eres, y los encomiendan, hermanos, como dicen, a la buena de Dios. Así que aquí tenemos que aprender algo. Y es, hermanos, a permanecer unidos, apoyándonos, ayudándonos los unos a los otros. El apóstol Pablo en un momento dado, allá en el libro de Efesios, en el capítulo 5, hablaba, hermanos, cómo debemos nosotros de procurar la unidad en el espíritu. No sé por qué, pero si fuéramos por un instante al libro de Efesios, veríamos esto, donde se nos habla de mantener la unidad en el espíritu, ¿verdad? Es el capítulo 4 del libro de Efesios. Dice, solícitos, versículo 3, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, mis hermanos, ¿verdad? No debemos nosotros de vernos los disimulados, ¿verdad? Sino poder apoyar a aquellos según las fuerzas que Dios te concede. Porque como bien dice la palabra, tú no puedes dar de lo que no tienes. Pero si tienes y puedes cómo, entonces somos llamados a apoyar al necesitado, no a dejarlo al abandono. Pero por otro lado también suele suceder de que hay veces, hermanos, están pasando, hermanos, situaciones adversas y difíciles, pero no hay comunicación. ¿Ve? Y entonces muchas veces estas personas dicen, me abandonaron, a mí no me apoyaron. La pregunta es, ¿qué tanto hubo comunicación con los demás partes del cuerpo de Cristo? ¿Qué más, verdad? Porque, hermanos, somos llamados a tener comunicación. Mire, hermanos, si a mí me dan un golpe en el dedo gordo del pie, le aseguro que mi mano sabe, no lo ignora, o mi cabeza, ¿verdad? Pero tenemos que tener esa unidad en el cuerpo de Cristo. Bueno, decimos esto, hermanos, porque encontramos nosotros cómo aquí el apóstol Pablo se ve acompañado por Aristarco y también por Lucas, vidas que le acompañaron en situaciones adversas. Lo otro que quizás valdría la pena considerar es que este viaje que se iba a realizar no iba a ser un buen viaje. Iba a ser un viaje que inclusive el apóstol Pablo era una vida que les estaba advirtiendo. Vea lo que dice aquí, regresemos a Hechos capítulo 27, versículo 3. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Es decir, allí en Sidón habían creyentes. Y era tanto la amistad, el aprecio que se estaba desarrollando allí con Julio, que Julio le permitió que los hermanos allí en Sidón, y otro día estudiaríamos quienes posiblemente estaban en ese lugar, llegaran y también visitaran mientras el barco estaba por ahí, que llegaran y atendieran al apóstol Pablo.
qué hermoso, qué preciosa escena pudo haber sucedido y visto. Yo me imagino que los que iban acompañados en ese barco han de haber visto y dice, bueno, ¿y aquí quién es este Pablo? Que miren cómo lo atienden, que miren cómo lo aprecian, que miren cómo le aman. Eso les ha de haber ministrado a los que acompañaban allí en ese barco. Y luego dice, versículo 4, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Buen punto aquí en esta hora, porque empezamos a ver los famosos vientos contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos, mira, dice, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Bueno, aquí Julio encuentra un barco más grande con la capacidad de poder, ¿verdad?, recibir a más, y aunado a eso, que iba camino a Italia, es decir, camino a Roma. Ahora, hay algo también aquí. Se dice que habían vientos difíciles. Los estudiosos que hablan sobre esto, los comentaristas que estuve citando, se dice que era lo más probable que era en la época de otoño, justo antes de recibir el invierno, y donde es época que aparecen vientos muy fuertes, hasta el día de hoy se dice, ¿verdad?, vientos invernales, que muchas veces deciden, ¿verdad?, tomar otras rutas, precisamente porque en esa época la navegación se vuelve difícil. Se dice que eran vientos contrarios, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que en medio de esta oposición deciden ellos navegar, se embarcan en otra nave mayor, y es allí donde comienza, diríamos, hermanos, la gran aventura, donde les llevaría a un momento dado, hermanos, y lo vamos a ver después, ¿verdad?, donde prácticamente diríamos que naufragaron. Se describe entonces que era un viaje peligroso, y con todo y eso, hermanos, decidieron hacerlo. No voy a hablar con tanto detalle, porque, ¿verdad?, aquí hay nombres y me hubiera gustado tener un mapa para compartirlo, y algo de lo que me veo limitado en esta hora, pero nos habla en el versículo 7, dice, navegando muchos días y haciéndolo despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Sin embargo, el versículo 11 dice, pero el centurión no daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pablo está viendo el escenario y está diciendo, va a haber dificultad. Y dice, de la nave, también de la carga, pero también de nuestras personas. Ahora, la pregunta es, ¿y quién era Pablo para dar esos consejos? Porque diríamos, bueno, ¿acaso Pablo fue un navegador también, como para que conociera sobre esto? Bueno, es que lo que sucede es que Pablo, hermano, ya tiene varios años de estarle sirviendo al Señor y ha hecho labor de misionero. Y habiendo hecho labor de misionero, pues él tenía la oportunidad de viajar de un lugar para el otro. Y cuántas veces nosotros, en lo que hemos estudiado el libro de los Hechos, lo vemos viajando por barco. Además de eso, el apóstol Pablo había navegado tanto en los barcos que hasta había naufragado varias veces.
Si quieren, vayan conmigo aquí a 2 Corintios, al capítulo 11, versículo 25, y vean la experiencia que tenía Pablo. Dice, 3 veces, fíjese, bueno, él está hablando de su currículo. 3 veces he sido azotado con vara. Una vez fui apedreado, 3 veces he padecido, ¿qué dice? Naufragio. En otras palabras, estamos hablando de una vida que hermano, que sabe la situación, y que él, al ver el ambiente, él podía percibir de que iba a haber pérdida. Pero dejemos eso a un lado y mejor apelemos a que Pablo era una vida que vivía una vida estrecha en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Que podíamos decir, hermano, yo siento que el apóstol Pablo era una vida que había sido equipada y equiparada con los dones del Espíritu Santo. Que por eso es que Pablo, hermano, fue usado para echar demonios, fue usado para sanar enfermos, fue usado para discernir espíritus. ¿En qué no fue usado el apóstol Pablo? Y esto nuestro Señor lo sabía, y yo creo que en esa, sabiendo cómo Dios quería utilizar a Pablo, que lo equipó. Entonces decimos esto, tuvo que haber recibido discernimiento de parte del Señor en poder percibir lo que iba a suceder por delante. Era como que tenía el don profético de prever lo que podía suceder en el futuro. Pero ¿qué sucede, hermanos? ¿Fue aceptado el consejo de Pablo o fue rechazado? Fue rechazado el consejo de Pablo. Julio y los que estaban allí mejor se dejaron ir por la experiencia de los demás y hicieron a un lado el consejo de Pablo. Dice el versículo 11, pero el centurión daba más, dice, crédito al piloto y al patrón de la nave, que dice a lo que Pablo decía. Bueno, entonces, basado en eso, el viaje continuó. Ahora, ¿qué logramos ver aquí? Que el viaje de Pablo, con todo y esto, prácticamente diríamos que se mira obstaculizado, se mira retrasado. Y eso muchas veces sucede en el servicio del Señor. Vean detallitos que podríamos considerarlos como obstáculos, como atraso de la obra de lo que Pablo estaba haciendo. En el versículo 9, vean conmigo, dice, y habiendo pasado ¿cuánto? Mucho tiempo. Ese mucho tiempo pudo haber sido días de que la nave se detuvo, ¿ve? Que no iba avanzando de la manera como se había diseñado. Entonces dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo, ¿qué más dice? Siendo ya peligroso, versículo 9. Dice, siendo ya peligrosa la navegación. Pero por otro lado, versículo 12. Siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Esto solamente unos pequeños detalles de cómo se puede ver obstaculizado el ministerio o la obra del Señor. Dice que se pasó mucho tiempo, amenazado por los peligros, se pasó por lugares incómodos. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que aprendemos en todo esto? Que en el servicio del Señor, usted no debe de tener un pensamiento donde usted crea que no van a haber obstáculos a la hora de servirle al Señor. Hay veces que tenemos la equivocación de que si pensamos de que todas las cosas son fluidas, que todo salió bien, entonces decimos, es que esa era la voluntad del Señor. Todo nos salió bien.
Y quiere decir de que cuando hay obstáculos, que cuando hay pruebas, cuando hay dificultad, entonces usted puede llegar a pensar de que aunque aquello es la voluntad de Dios, quizás este no era el momento de hacer la voluntad de Dios. No, hermanos. Aquí debe de haber, diríamos, un entendimiento, sabiduría. Quizás tú vas a hacer algo que tiene que ver y estás seguro de que es la voluntad del Señor. No te detengas solamente por el hecho de que enfrentas oposición, obstáculos, lucha, prueba. Un ejemplo claro es esto que vemos en la vida del apóstol Pablo. Por eso es que, hermanos, nosotros debemos de equipararnos con el sentir del Señor, decir, esta es tu voluntad, concédeme ir en pos de ella. A pesar de que me vea con problemas, con obstáculos, con oposición, Señor. Santiago, en el capítulo 1 y en el versículo 2, hablando de las pruebas y de los obstáculos, llegó a decir lo siguiente. Dijo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, decía Santiago, y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, Santiago está describiendo que el creyente habrá de pasar diversas pruebas. Pablo, usted puede verlo en 2 de Corintios, como el apóstol Pablo describe lo siguiente, ¿verdad? Describe por poco y no lo hace con detalle todas las adversidades que él pasó, hermano. Y entonces cualquiera diría de que el apóstol Pablo, bueno, no está haciendo la voluntad del Señor. Pero no, hermano. Eso no lo detuvo al apóstol Pablo. Él decía, fíjese todo lo que decía el apóstol Pablo, dice, yo he trabajado, dice, más abundante que los demás. Y con todo, dice, he sido azotado sin número. He pasado por cárceles, en peligros y de amenazas de muerte muchas veces. Si usted quiere leerlo, está en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24 en adelante. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche, un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y así se deja ir. No sé qué pensar, no sé qué decir, hermano, pero hay veces que uno pensaría que si esto me acontece a mí, uno diría, bueno, Señor, parece que esta no es tu voluntad. Y ahí se detiene en la obra del Señor. He tenido oposición de hermanos, he sido azotado. Las cosas no han salido bien como yo esperaba. Pues mejor cada quien para su casa. Pero no, hermanos. Estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo que debemos de continuar. Sabemos que estamos haciendo la voluntad del Señor, hay que seguir. ¿Hasta dónde? Hasta que nos muramos. Hasta que realmente digamos, ¿y qué más podíamos hacer? Vea también, enriqueciendo un poco más esta verdad. Aquí en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, también el apóstol Pablo, y más adelante también Pedro y los demás, tienen el mismo sentir. Pero vea lo que dice Pablo. No os ha sobrevenido, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Pero decía Pablo, fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Mis amados hermanos, oremos los unos por los otros. Que cuando veamos un hermano que está desanimado, desalentado, que quiere tirar la toalla, disculpen que utilice ese término, no lo dejemos así, sino que démosle ánimo. El día de hoy estaba viendo, no sé cómo llegué a ese video, pero es una carrera, es una maratón, ¿verdad? No sé cuántos kilómetros. Y hay un hombre con el número en su pecho 196, que le hace falta prácticamente un poco más de 100 metros para llegar a la meta. Y ya no puede. Se ve que él se quiere quedar allí, viendo la meta allá a lo lejos. Y de repente, del público, sale un hombre y se le pone a la par y le comienza a dar ánimo. Le dice, no te detengas, sigue, le dice, mira, solo faltan 100 metros, fortalécete, anímate. Y el hombre comienza cojeando de una pierna y sigue, se agarra la cabeza como quien dice que ya no puede. Y el que está a la par le dice, ¿cómo no? Mira, le dice, si ya falta poco, no pienses que no puedes, sí puedes. Y el hombre sigue, no se conoce, o sea, es desconocido. Y faltando como unos 25 metros, sale la hijita, una niña como de unos 6, 7 años, al encuentro de su papá. Lo agarra de las manos y ya es la hijita y el que está a la par dándole ánimo a que llegue. Y finalmente llega. Y lo primero que hace es abrazar al desconocido y darle gracias porque le dio ánimo para seguir. Y lo siguiente que hace es abrazar a su hijita y a sus demás familiares. ¿Cuántos obstáculos no vamos a tener como cristianos? Hermanos, que Dios nos ayude a no olvidarnos los unos de los otros, sino a darnos ánimo para seguir en este caminar de nuestro Señor. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, prácticamente que Pablo va a atravesar tiempos difíciles, peligros, incomodidades, pero ahí también está Aristarco y está Lucas. Qué hermoso para seguir con este caminar. Amén. Bueno, ¿qué vemos entonces? Aquí en el capítulo 27, finalmente, está el barco que ha de llevarlos a Italia. Pero este barco va a enfrentar, bueno, al principio hay una noticia engañosa, porque vea lo que dice el versículo 13. Y soplando una brisa del sur, dice, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta, camino hacia Italia. En otras palabras, quizás en un momento dado vieron despejado, vientos tranquilos, pero diríamos que era una calma engañosa, ¿verdad? Porque más adelante comenzamos a ver que el viaje se volvió con mucha dificultad. Versículo 14. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, dice que nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. En otras palabras, era tan poderoso este viento que podía decirle que hasta, yo me imagino que han de haber esas grandes olas que mueven los barcos y que hoy en día, en la época moderna, vemos esos barcos que miden casi 100 metros y que son levantados por el mar y que con todo y que tienen todo lo moderno, cómo logran verse movidos. Ya no se diga los barcos de madera de aquel entonces.
¿verdad? Este tipo de vientos era de aquellos que podían hundir los barcos, tragárselos. En otras palabras, dice que nos dejamos llevar. Cuando se usa ese término, Pablo lo que está diciendo es que era tan fuerte el viento que nos arrastró. Y todo el esfuerzo que ellos estaban haciendo, aunque era desesperado, pero no podían detener el barco. Entonces vea lo que dice, versículo 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, dice, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Yo cuando veo esto de a la deriva, ¿sabe qué es lo que me imagino? Se dejaron ir a la buena mano de Dios. Y es que hay veces así sucede. Y yo quisiera hacer una pequeña aplicación, si ustedes me lo permiten. Y es que así como sucede en una nave literal, en medio del mar, llevada por el viento, donde hay veces no hay esperanza, quisiera aplicar esto a nuestra vida cotidiana, que muchas veces somos embestidos por tanta adversidad, por tanta dificultad, que hay momentos, quizás tu vida y la mía, perdemos esperanza de cómo van a salir finalmente las cosas, donde muchas veces ya no tenemos control. Creo que allí debemos de recibir estas palabras, como dice, y nos dejamos llevar en este caso era por el viento, pero yo diría dejarnos llevar a donde el Señor nos quiere llevar. Como quien dice, suelta o soltemos el timón. El timón tiene que ver con que yo estoy dirigiendo el barco. Pero hay veces que las dificultades, las adversidades son tan fuertes, son tan severas, que debemos de decirle, Señor, lleva tú el timón porque yo no lo puedo manejar. Los vientos son tan contrarios que necesitamos que una fuerza más poderosa pueda manejar esto que yo no puedo. Y eso es poner la fe y la confianza en nuestro Dios, en nuestro Señor. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Vino un decaimiento, vino una desesperanza, ¿verdad? Pablo llegó a decirles, si ustedes me hubieran atendido, no hubiésemos salido lastimados, no hubiese habido pérdida, no hubiésemos sufrido ningún daño y no hubiésemos caído en la ruina. Vea lo que dice aquí la Escritura. Versículo 21. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto de pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, el haberme oído, y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Entonces Pablo les estaba diciendo, yo percibía esto. Con todo, aquí viene lo que debe de hacer la vida de un siervo de Dios. Vea las palabras que utilizó Pablo. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Qué hermoso. Pablo aquí, hermanos, habla con autoridad, o sea, una autoridad que Dios le ha delegado. Les recordó el fallo que cometieron al no escucharlo, ¿verdad? Él está diciendo, si ustedes me hubieran atendido, no hubiesen salido lastimados, nadie hubiera sufrido, no hubiese esta gran pérdida. Entonces, pero para más consuelo, aquí Pablo les da una promesa que había recibido de parte de Dios. ¿Y cuál era esa promesa? De que todos se salvarían.
Ahora, para que esto sucediera, diríamos que los pasajeros o todos los que habrían de ir ahí tenían que obedecer a Dios y a la palabra. Estaba diciendo el ángel de Dios ha venido. Y Pablo comenzó, al haber hecho esto, Pablo lo que estaba haciendo era predicar acerca de la fe en quien él creía, en Dios y las promesas. Predicó, fíjese que en estas palabras les predicó la necesidad de creer en Dios. Prácticamente los estaba evangelizando. Y también, hermano, de que, fíjese que las palabras que usó el apóstol Pablo, está diciendo aquí, fíjese, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, pero ¿sabe de lo que sí va a haber pérdida? De la nave. Como quien dice, la prueba no ha terminado. Muchas veces eso sucede, hermanos. Como creyentes, de repente algo todavía nos hace falta que pasar. Podríamos decir que la prueba verdadera que es en Dios se debe de resistir. Se debe resistir, hermano, como quien dice, Señor, hasta donde tú consideres que debe de llegar la prueba, en tus manos nos encomendamos. Y así debe de ser, hermanos. Hay veces que estamos en el molino de la prueba de nuestro Padre Celestial. Lo mejor es no luche contra Dios. No luchemos contra Dios. Sino, hermanos, dejémonos que mientras estamos siendo probados, Dios está tratando con tu carácter, con mi carácter, con lo que somos. Así que dejemos a nuestro buen Padre que siga hasta donde Él quiere llegar. Lo que sí tenemos que estar es firmes y constantes, siendo fortalecidos en el Señor en medio de la dificultad. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 58, vea lo que decía. Así que, hermanos míos, amados, fíjese, estad firmes. 1 Corintios capítulo 15 versículo 58. Estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que tu trabajo, vuestro trabajo en el Señor, no es en vano. ¿Estás pasando tú algo incómodo? Aprovecha que Dios está haciendo algo en tu vida. ¿Estás pasando una situación difícil? Cobra ánimo en el nombre del Señor. Cobra ánimo. Sigue. Mientras el Señor sigue haciendo su obra. Aquí esto no se había terminado. Sin embargo, hermanos, Pablo aquí está mostrando que con todo y que la nave va a haber pérdida, Pablo tiene total confianza puesta en el Señor. ¿Por qué Pablo tenía esta confianza en el Señor? Yo logro ver aquí varias cosas. Número uno, Pablo gozaba de la comunión con Jesucristo y esto le daba confianza. Fíjese lo que dice el versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de comunión. Acércate al Señor, no pierdas la comunión con el Señor. Si en estos días has perdido la comunión, a partir de ahora, que tu comunión se restaure, para que tu fe y tu esperanza no se pierdan, sino que se mantengan, sean renovadas nuevamente. Pablo decía, porque esta noche ha estado conmigo, que tú puedas decir, yo he estado con el Señor ha estado conmigo. Es decir, que gozaba de esa comunión. Lo siguiente, hermano, es que Pablo reconocía dentro, había una, ¿cómo lo puedo decir, hermanos? Como una identificación con el Señor, que Pablo tenía un sentido de pertenencia. O sea, no se sentía solo, sino que sabía que le pertenecía al Señor. Porque vea lo que dice Pablo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel número 1
de quien soy, el ángel de Dios de quien soy. En otras palabras, está diciendo, yo le pertenezco al Señor. El Señor no me va a abandonar. Le pertenezco. Que tú puedas tener ese sentido de pertenencia. Tú eres del Señor. Tú estás recibiendo esta enseñanza en esta hora y estás recibiendo esta enseñanza. Tú no eres alguien que está en el abandono, sino que tú tienes a alguien a quien tú le perteneces. Eres de Dios. Pero no solamente era de Dios, sino que era su sirviente. Es decir, Pablo, sirviente de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Tenía la confianza de decir, no solamente soy del Señor, sino que también le sirvo. Amado hermano, si tú no le estás sirviendo al Señor, ya es tiempo que le sirvas. Ya es tiempo de que tú le sirvas al Señor. Solamente dile, Señor, cómo he de servirte, y te aseguro que el Señor habrá de mostrarte. Pero lo otro también, en este sentido de pertenencia, que sabía que pertenecía a Dios y que era el que le servía, también era alguien que tenía confianza. Vea lo que dice aquí en el versículo 25. Por tanto, varones, tened buen ánimo. ¿Por qué dice? Porque yo confío en Dios. No había perdido la fe. Amado hermano y amada hermana, ¿has perdido tú la fe en estos días? Vuélvete a Dios con todo tu corazón y dile al Señor, renueva mi fe, Señor, en ti. Fortalece mi fe, mi confianza en ti. Dice, porque yo confío en Dios. ¿Y qué más? Tenía la convicción en su palabra. Dice, yo confío en Dios que será así. Aleluya, como se me ha dicho. Fe y confianza en la palabra del Señor. Hermanos amados, Pablo estaba atravesando dificultades. La obra del Señor en su vida pareciera ser que estaba teniendo oposición. Pero Pablo no había perdido su sentido de pertenencia. Sabía que le pertenecía a Dios. Sabía que le servía a Dios. Había puesto su confianza en el Señor y también tenía convicción y fe en la palabra de Dios. Creo que esta es una buena enseñanza que hemos recibido en esta hora y que Dios fortalezca todo esto en nuestros corazones para que perseveremos. No importa lo que esté pasando, por muy largo que sea la prueba para ti, que tú perseveres. ¿Hasta cuándo? Dios sabrá hasta cuándo. Lo único que sé es que Dios es tu alfarero, el que está obrando en tu vida. Y Él ha de terminar su obra en el tiempo que Él tenga así señalado. Señor, queremos darte las gracias por la enseñanza que hemos tenido en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú nos des fe, ánimo, esperanza en nuestra caminata contigo. Bendice a tus hijos, tu iglesia, a los que han oído y visto de manera virtual, Señor, esta enseñanza. Señor, que así como el apóstol Pablo, que siendo un siervo diligente, precioso, pasó estas adversidades, ¿cuánto más también nosotros nos las pasaremos si somos tus hijos? Y sabemos que tú estás formando algo que muchas veces no lo hemos visto todavía. Y es tu plan y tu propósito en cada uno de nosotros. Ayúdanos a servirte, ayúdanos a no desmayar, ayúdanos a tomar fuerzas de ti y que tu Espíritu Santo nos siga guiando. En todo esto te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.